Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, a todos aquellos también que se conectan con nosotros a través de los canales, les bendecimos a través de las redes, les bendecimos en el nombre de Jesús y vamos a iniciar un nuevo tema en este mes, porque Dios así lo ha colocado en nuestros corazones y es el impacto de la palabra de Dios. El impacto de la palabra de Dios nos renueva día tras día. La palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad en todo tiempo. Y es importante ante tantas situaciones donde vivimos, donde nos crecemos, donde nos desarrollamos. La palabra de Dios tiene que cada uno de nosotros manejarla. ¿Por qué? Porque ella nos habla del pasado, nos habla del presente y nos dice cuál va a ser el futuro del ser humano. Por lo cual Dios puso en mi corazón que deberíamos de hablar de la palabra. Y que la palabra de Dios tiene que pesar más del concepto humano. Hoy en día queremos relegarla, dejarla por ahí, porque el ser humano dice que va evolucionando, pero a veces no evoluciona para bien, sino para mal. Hoy en día usted está escuchando que hay gente que dice que declaran que son incrédulos, que son ateos. Yo no creo que existan ateos en el mundo. No creo que hayan ateos. Simplemente hay una rebeldía, alguna experiencia que hubo en el pasado y quieren echarle la culpa a Dios. Es como no querer reconocer que cada uno de nosotros somos diseño y creación de Dios. Hay gente que dice que no es diseño y creación de Dios. Y es por eso que la palabra de Dios tiene que abundar en nosotros. Porque ella va a originar cambios en cada uno de nosotros y enmarcarnos al concepto de la palabra de Dios. Y si esa palabra de Dios está en nosotros, vamos a enfrentar cualquier obstáculo. Por lo cual comparto en esta mañana, bajo el tema, la palabra de Dios renueva y transforma nuestras vidas. Venimos llenos de conceptos humanos, venimos de conceptos en los cuales no son los adecuados, pero cuando le damos la cabida a la palabra del Señor, ella es capaz de renovarnos y transformarnos. Diga conmigo, cuando le damos cabida a la palabra de Dios, ella es capaz de renovarnos y de transformarnos cada día. Amén, amén y amén. Es el libro más leído. Es el libro que tiene tantas versiones para que los pueblos, las comunidades puedan poder entender el texto de la palabra en maneras sencillas para que todos lo puedan entender. Y la palabra de Dios es actual. Yo observo en mi celular que ando 1033 versiones de la Biblia en un aparatito pequeño. 1033 versiones de la Biblia. Y gente que han querido eliminar la palabra, ellos ya no están. Pero la palabra de Dios cobra vigencia cada día. Y dice la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra dice que es inspirada por Dios
y es útil para enseñarnos. Sirve para reunir conceptos que nosotros manejemos y corregir nuestra ruta y instruirnos en la justicia. Entonces la palabra de Dios es capaz de renovarnos, es capaz de transformarnos. Cuando usted y yo le damos cabida, ella tiene el suficiente poder para revelar los secretos más profundos de nuestro Dios. Porque nunca la palabra de Dios se escribió para algunos. No, la Biblia tiene un concepto abierto para todos. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Cuando la palabra del Señor es sembrada en nuestros corazones, esta germina en nuestras vidas y produce cambios, y nos renueva y nos transforma, porque ella nunca vuelve vacía. Y ahora más que nunca la palabra de Dios debe de habitar en nuestros corazones. En nuestros corazones. Tantas ideologías que aparecen, tantas cosas que el ser humano trata de justificar su conducta y comportamiento, pero nunca podrá aniquilar la palabra de Dios. Porque esta palabra es la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, por gente apartada para Dios, y vemos cómo la palabra de Dios a través de los años de la historia sigue cumpliéndose. Y la gente queda sorprendida de cómo el texto bíblico se cumple, porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque esta no pasará. Permanece hoy, mañana y siempre. Y cuando se siembra, por eso siempre yo declaro y digo que cada uno de nosotros tenemos que desear ser tierra fértil, donde la palabra de Dios germina al 100%. Y cuando esta palabra germina, nuestra vida será renovada, nuestra vida será transformada, seremos nuevas personas. Porque ¿qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ahí está la clave, nueva, porque la palabra de Dios nos renueva y nos transforma a la medida en que nosotros le damos cabida. Ella es capaz de hacer cambio en cada uno de nosotros. Y el primer aspecto es que la palabra de Dios nos corrige y nos enseña lo que está malo en nuestras vidas. Nos dice lo que está bien, pero también nos dice lo que está mal. Y eso nosotros tenemos que estar conscientes. La palabra del Señor nos lleva a cambiar nuestros pensamientos y dirección. Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Por lo cual la Biblia nos enseña lo que agrada a Dios y cómo debemos conducirnos en este mundo. ¿Cuál debe de ser la conducta y el estilo de vida de los hijos de Dios? Y en qué manera tenemos que conducirnos. Porque nosotros tenemos que agradar a Dios en todas las cosas que nosotros hagamos. Que podamos representar dignamente al reino de Dios en este mundo. La palabra de Dios la vamos a estudiar y va a germinar en nuestros corazones. No para contender, sino para dar a conocer el pensamiento de Dios contenido en ese sagrado libro. Nos instruye en el camino de la verdad. Tenemos conceptos en la mente de la percepción hacia el mundo, lo que somos, y no es así. Dice que nos instruye en el camino de la verdad. A veces nosotros creemos que estamos haciendo lo correcto. No le hago daño a nadie.
Pero eso solo Dios sabe. Dice que todos somos pecadores. La palabra a mí me dice que todos somos pecadores. Y que necesitamos acercarnos al Señor. Porque la paga del pecado, dice Romanos 3:23, es muerte. Porque cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra es clara, es luz, me muestra el camino, me revela. Porque es una palabra ungida que me hace entender lo equivocado que muchas veces estamos. La manera en que interpretamos el texto bíblico, ella lo recuerda y nos muestra el camino. ¿Por qué? ¿Cuántos caminos hay para llegar al cielo, para llegar a Dios? Hay cantantes que dicen, voy a hacer una escalera para llegar al cielo. La Biblia me dice que eso no, falso. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Mire qué hermoso este texto. Dice, bienaventurados los que escuchan la palabra y la guardan. Bienaventurados los que escuchan la palabra y la guardan. ¿Guardamos la palabra de Dios? Cada uno de nosotros somos responsables de la palabra recibida, del lugar que le damos. El Señor nos recomienda que hay que guardarla, porque la palabra de Dios tiene autoridad. La palabra usted la usa y contra cualquier artimaña del enemigo y tendrá que retroceder, porque la palabra es autoridad en la boca de los hijos de Dios. Lucas 11:28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Está guardada? ¿Abunda la palabra del Señor? ¿O abunda en mi mente, en mi corazón otras cosas? ¿Escasea la palabra? Entonces que en este mes podamos cambiar eso. Y que en vez de que escasee la palabra, tiene que abundar en nosotros palabra. Porque hay un mundo desesperado, hay un mundo sin Dios y sin esperanza, hay un mundo que ambula por las calles, que no sabe para dónde ir, pero usted va a aparecer en escena y les mostrará el camino que deben de seguir para encontrarse con el príncipe de paz, para que haya paz en el seno de la familia y el corazón de la persona. La palabra de Dios nos conduce a la prudencia y la sabiduría. La palabra de Dios nos conduce. Se constituye en el modelo al cual nosotros tenemos que seguir. Nos conduce a la prudencia y la sabiduría. A veces hablamos más de la cuenta. A veces hablamos lo que no deberíamos de hablar. Una frase que yo siempre he dicho, a veces somos todólogos. Queremos hablar y opinar de todo. Y no debe de ser así. Dije en un adagio chino, no, que por la boca muere el pez. Y por eso muere mucho, por andar abriendo más su boca que debería de hablar. Entonces la palabra de Dios dice que nos da prudencia. Que hay que hablar cuando tenemos que hablar. ¿Ah? Y cuando que hay que callar, vamos a callar. Eso es la palabra de Dios en nuestras vidas. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye estas palabras, mire, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. No solo quiere el Señor que escuchemos, sino que hagamos lo que la palabra de Dios dice. Diga conmigo, Dios no quiere que solamente escuchemos, sino que hagamos, que llevemos a cabo la palabra. Les compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca que es Cristo el Señor. Ser prudente, ser sensatos, no imprudentes como muchos hoy en día. Y eso
es el instrumento que Dios utiliza, su palabra, que permanece y permanecerá para siempre. Muchos sistemas de gobierno se han querido cambiar la palabra bendita de Dios. Ellos han caído, pero la palabra de Dios es eterna, es eterna. Y tenemos que estar atentos a sus conceptos. Y si permanecemos, dice, mire qué hermoso, qué consejo tan hermoso. Y si permanecemos en la palabra, aprenderemos a ser verdaderamente libres en Dios. Hay gente que está en la iglesia, que escudriña la palabra, pero solo se va a los salmos, solo se va a las promesas. Dice que si esa palabra mora y la ponemos en nuestra práctica, en nuestras vidas, algo va a suceder en nuestro interior que se va a reflejar en el exterior. Dice Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y esa verdad, esa palabra nos dice quién nos hace libres, que es Cristo el Señor en nuestras vidas. En nuestras vidas. Ve cuán efectiva es hoy en día escudriñar la palabra. Que cada mañana nos alimentemos espiritualmente de la palabra. Que en la noche tengamos el concepto de leer su palabra. Hoy en día vemos tantos niños desafiando a la sociedad, tantos adolescentes, porque no invertimos tiempo. Y la palabra que dice, Deuteronomio 6, 9 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, está diciendo Dios, estarán sobre en tu mente y en tu corazón, y la guardarás, y la repetirás ¿a quién? ¿Y por qué los hijos no quieren saber de Dios? Porque usted nunca invirtió tiempo para leerles una porción de las Sagradas Escrituras. Si usted no le explica, ¿cómo van a querer conocer a Dios? No saben quién es Dios, pero hay que instruirlos en los principios y los valores del reino para tener una sociedad diferente. Eso es triste. Es lamentable cómo el enemigo está destruyendo. ¿Por qué? Porque hay caminos que nos parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Por la primera avenida de Comayagüel el día de ayer dice que 6 personas quedaron ahí amontonadas y otro murió en hospital. Eso es lo que quiere Satanás. Matar, hurtar y destruir. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes de que estamos viviendo, según la Biblia, principios de tiempos difíciles. Y que nosotros como iglesia tenemos que cumplir un rol importante de hablar de Jesús. Natalie, mi nieta, ha estado un poco malita de sus bronquios. Y el doctor dijo, no, la voy a tener que ingresar y tenerla en observación. Voy a estar observando por 3 días. Ayer llamo a mi hija, animo a mi hija y le digo, Natalie, pásame a Natalie. Hola, hija. Dios está contigo. ¿Quieres que ore por ti? Cristo es nuestro sanador. Sí, abuelo. Y comencé a orar. Pero no oré 1 hora, sino 2 minutos, porque ella es una niña de 4 años. Le digo, papá Dios, sana a Natalie. Limpia esos bronquios, limpia esos pulmones, porque ha estado muy débil ella. Cualquier cosa, si usted anda gripe, a ella se le transmite la gripe. Sus defensas han estado muy bajas. Y ya en la tarde voy. Natalie, ¿cómo vamos? Ya me siento mejor, abuelo. Me sentía un poco como cansada, pero ya estoy mejor. ¿Te acuerdas que oramos? Ese es el mejor regalo, legado que uno puede dar a las personas. Es mostrarles el camino que nos conduce al Padre. Y eso transforma.
nuestro entorno. Aspecto segundo, si nuestra mente es renovada, nuestra vida será transformada. Mire qué efecto. Diga conmigo, si nuestra mente es renovada, nuestra vida es transformada. Vean lo que puede producir la palabra de Dios. Si nuestra mente es renovada, nuestras vidas son transformadas. La gente va a decir, yo conocí a esta persona, mal hablada, peleón, no se le podía hacer nada, pero ahora que está en el Señor y la palabra del Señor le está dando conocimiento, ha sido renovada y su entorno es transformado. Ya no trata igual a su esposa, a su esposo, a sus hijos, ya los trata de una manera diferente. Antes les decía hijos del diablo y ahora les dice hijos míos. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos enseña, nos corrige de que no debemos de comportarnos, porque todo lo que declaremos sobre nuestra generación, eso se va a cumplir. Pero si usted proclama la gracia y la misericordia de Dios sobre los suyos, sobre la generación de los suyos, esa generación será bendita, porque la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Eso es muy importante. No debemos de acomodarnos a la ideología de este mundo, sino lo que dice el texto, que es eterno. Porque todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. Y todo lo que falta se cumplirá. Todo se ha cumplido. Y todo lo que falta se cumplirá. Y cada uno de nosotros estamos siendo testigos de ello. Padres violando a sus propios hijos. Hijos emborrachando a sus madres y teniendo relaciones con sus madres. Estamos peor que Sodoma y Gomorra como generación. Y la iglesia del Señor tiene que hacer la labor que nos corresponde. No nos acomodemos que lo que ellos dicen, a veces la minoría dicen que eso es bueno y nosotros tenemos que decir, bueno, no, Señor. Nosotros vamos a ir al legado, al código de ética que Dios nos estableció, el cual es su palabra. Y ahora, en el tiempo pasado, ustedes no tenían acceso, pero ahora tenemos acceso a ella, porque nadie puede detener el rumbo de la palabra de Dios. Y todo mundo conocerá el texto de la palabra de Dios. Y todo el texto de la palabra de Dios nos lleva a conocer al Dios quien nos hizo. Mateo 4:4, Jesús dijo, Él respondió y dijo al mismo Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente necesitamos el pan material, necesitamos ante tanta bruma, ante tanta despliegue de que tantas recesiones económicas globales, mundiales, ante tantas situaciones de estilo de vida, ante tanta iniquidad, donde un poco tienen todos y la mayoría no tienen nada. Dios es nuestra justicia. Hay que ser contundentes al entender el texto que nos llama a permanecer para siempre en Dios. El Señor no solamente es de temporadas. El Señor quiere ser el Señor de nuestra vida para siempre. Y cuando usted y yo tenemos a Dios como congregación, cuando tenemos a Dios como persona, todo nos va a resultar para bien. La Biblia nos habla que van a venir momentos difíciles para nosotros. Pero eso nos va a acercar a Dios. Vamos a depender más de Dios.
A veces Dios nos doblega, Dios permite la adversidad en nuestra vida para enseñarnos y recordarnos que Él sigue siendo Dios. Ayer, hoy y por los siglos sigue siendo nuestro Dios. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, su palabra se cumplirá. No tenga temor, no pierda la fe, siga creyendo en la palabra de Dios. Y dijo Jesús, le dijo a Marta, ¿no crees? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo le digo esta mañana a usted como Jesús le dijo a Marta, iglesia, ¿no cree usted eso? Porque el que cree dice que verá la gloria de Dios. Llamaremos las cosas que no son como que si fueran. Desarrollaremos fe en el Señor. En la adversidad se desarrolla fe y vemos la grandeza de Dios manifestada siempre a nuestro favor. Bendito sea la palabra de Dios que permanece para siempre. Porque recta y pura es la palabra de Dios. Recta y pura es la palabra de Dios. Tantos movimientos, tantos mover que hay hoy en día alrededor del mundo. Hay una universidad que no sé cuántos días tienen de adorar al Señor. Se ha multiplicado el pecado, pero ha sobreabundado la gracia de Dios. Y eso hay que seguir creyendo en Dios. Salmos 33:4 dice, porque recta es la palabra de Jehová y todas sus obras es hecha con fidelidad. Dios es fiel. Usted sabe que aunque nosotros somos infieles, Dios continúa siendo fiel. Por eso estamos aquí. Porque a veces nos equivocamos, erramos, cometemos errores, pero Dios nos sigue amando. Porque ¿qué dice tu palabra? Con amor eterno te he amado y por tanto te he prolongado mi misericordia. Yo a veces, ¿qué puedo hacer? Llorar y guardar silencio ante su presencia. Porque a veces le digo, Señor, no sé qué hacer ya. Y siento un frío como ese rocío de la mañana. Y me dice, pero recuerda que yo estoy contigo. Y ese que me dice que está conmigo no es cualquiera. ¿A quién le puede decir a usted, no, no se aflija, yo estoy contigo? No, el que dice que está contigo y que realmente se cumple es Dios. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Dice, retengan en tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. Retén en tu corazón mis razones y guarda mis pensamientos y vivirás. Si hacemos que Dios nos guíe a través de su palabra ungida por el Espíritu Santo y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente y para siempre. Por eso Pablo dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo cual estoy esperando la corona de justicia que el Señor traerá para mí. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Esa es la seguridad que trae. Si guardamos su palabra, la mantenemos en el corazón, viviremos por siempre. Proverbios 4:4 dice, y él me enseñaba y me decía, retengan tu corazón mis razones. Guarda mis pensamientos y vivirás. El Señor quiere que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean transformadas por el Señor. El Espíritu Santo da sentido a la palabra de Dios en la renovación. En Tito 2:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Entonces es tiempo de que le permitamos a la palabra de Dios que germine en nuestras vidas. Hay gente que no cambia porque solo va de paseo o solo va porque religiosamente tiene que ir a la iglesia. Pero cuando le damos cabida y nuestra mente es transformada, nuestras vidas también van a reflejar de que Jesús es real en nuestras vidas. Y concluyo en esta oportunidad diciendo, la palabra de Dios tiene suficiente y es capaz de operar en nuestro interior cambios que se reflejen en nuestro exterior, así como también se verá cambios en la misma iglesia del Señor. Hay gente que hay que saberlos tratar, porque somos incómodos, no se nos puede corregir, nos molestamos. Hay gente que ha llegado a decir, pastor, ¿verdad que usted dijo eso por mí? Yo le digo, pero cuando hemos hablado, ¿qué sé yo de sus problemas? Le digo, ¿por qué no más bien reacciona y diga, Espíritu Santo, ¿estás tratando conmigo? Siempre tratamos de justificar cuando es Dios que está interesado en poner el querer como el hacer en nuestro corazón. No es de decir, Señor, gracias, tu palabra, tú me hablas a través de tu palabra. Y tu sierva la atesora en el corazón. La palabra de Dios quiere renovarnos, quiere transformarnos en el interior para que el exterior refleje lo que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, entonces de lo que hay en su corazón, si hay palabra en su corazón, la boca lo va a declarar. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos y te damos la gracia. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Bendito seas, Señor, por tu fidelidad, por ese legado tan hermoso como lo es la Sagrada Escritura, Dios. Gracias porque tú, oh Dios, nos conocías y por eso dejaste tu palabra como una guía para que nosotros nos alimentáramos de ella y que nadie nos confundiera, que nadie nos desubicara de tu camino, sino que permaneciéramos. Porque hoy en día solamente somos demasiados emotivos, Dios, y no tenemos convicciones, no tenemos raíces. Como decía el salmista, Dios, en el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, Señor. Bendito seas, Señor, por tu palabra. Tu palabra trae paz en medio de la tormenta, Dios. Tu palabra vive y permanece en el nombre de Jesús. Padre, gracias en esta hora, Dios. Bendecimos a nuestros hermanos, a nuestros televidentes, a nuestros oyentes en esta hora en el nombre de Jesús. Tu palabra es para este tiempo, Dios, porque tú das fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Tu palabra es vida. Tu palabra nos corrige, nos da dirección, nos instruye en el camino correcto, Dios. Bendito seas por siempre y para siempre. Si hay alguien aquí... El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos al 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Y recuerde, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. Por tus llagas yo soy sano.
El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna, con el propósito de bendecir y edificar su vida. Hoy volveré a tu amor. Que late fuerte, dígale. Que late fuerte, Cristo.